Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a esta nueva emisión de Impacto Económico a través de la señal informativa de Telesur. Soy Yerani Flores. Vamos de inmediato a revisar titulares. En América Latina, gobierno de Bolivia suspendió exportación de carne de res para contener el constante aumento de precios. En contexto, bajo la lupa, la herramienta que Estados Unidos utilizó durante años para desestabilizar naciones, la USAID. Y en 360, pese a las sanciones estadounidenses, Rusia sigue percibiendo el crecimiento de su economía. Así comenzamos. El gobierno de Bolivia suspendió temporalmente la exportación de carne de res para frenar el alza persistente de precios que imponen los productores. La medida fue rechazada por gremios empresariales que alertan pérdidas de $500.000 diarios. Con esta decisión, el gobierno busca garantizar el abastecimiento local en un contexto donde los gremios de empresarios se comprometieron a bajar paulatinamente los precios de sus productos, pero en lugar de eso hubo escasez y especulación con los precios. La carne se va a países vecinos donde se vende 3 o 4 veces más cara. Además, el gobierno considera que los dólares obtenidos por exportaciones no retornan al país, agravando la crisis cambiaria. Hemos determinado como gobierno nacional no autorizar las exportaciones de carne de res hasta que se regularice el abastecimiento y se reduzca el precio en el mercado local en beneficio del pueblo boliviano. Esta semana se ha incrementado el kilo gancho, nos están brindando con 38, 39 bolivianos el kilo gancho. Entonces eso afecta a las amas de casa y afecta a nuestras ventas. En vez de mejorar las exportaciones, estamos hablando que está en riesgo más de $200 millones que va a dejar de percibir nuestra economía boliviana. Pasamos a México. El gobierno eliminó las restricciones a la importación de maíz genéticamente modificado tras perder una disputa comercial con Estados Unidos en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. El gobierno de Claudia Sheinbaum derogó un decreto de 2023 que prohibía el uso de maíz genéticamente modificado o transgénico para la alimentación humana y su sustitución gradual en cumplimiento de un fallo del TEMEC. Esta medida responde a una impugnación de Estados Unidos, que alegó que las restricciones no estaban basadas en ciencia y afectaban el acceso de su maíz al mercado mexicano. México, que es el segundo mayor comprador de maíz en el mundo, continuará revisando la posibilidad de prohibir la siembra de maíz transgénico en el futuro. Reiteramos, como el segundo mayor comprador mundial, importa el 95% desde Estados Unidos, del cual el 93% es transgénico. En 2024, Estados Unidos exportó $5.600 millones de maíz a México. Se cumplen 63 años del decreto ilegal y unilateral con el que Estados Unidos imponía un bloqueo económico y diplomático contra Cuba. Veamos el recorrido histórico y algunas consecuencias de este decreto. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 representaba una amenaza para las políticas neocolonizadoras e injerencistas de los Estados Unidos. En respuesta, el gobierno estadounidense, encabezado por John F. Kennedy, implementó medidas económicas, financieras y diplomáticas contra Cuba.
El 3 de enero de 1962, Kennedy firmó el decreto 3447, estableciendo un bloqueo total del comercio entre Estados Unidos y Cuba, con el objetivo de provocar carencias y desestabilización en el pueblo cubano. La economía cubana fue afectada progresivamente por esta medida unilateral, limitando el acceso a bienes esenciales y mercados internacionales. En 1996, la ley Helms-Burton reforzó el bloqueo, castigando a las naciones que negociaran con Cuba. Aunque el gobierno de Barack Obama flexibilizó algunas restricciones en el 2015, estas fueron revertidas por el gobierno de Donald Trump en 2017, quien implementó más de 240 medidas que profundizaron las dificultades económicas y financieras. Los daños ocasionados por el bloqueo suman más de 1.49 billones de dólares desde su inicio. Actualmente, el bloqueo significa la falta de insumos básicos, incluyendo el 51% de los medicamentos del cuadro básico cubano y el descenso en la producción de insumos alimenticios. Además, el turismo concluyó con 2,5 millones de visitantes internacionales para el 2023, el 57% de lo alcanzado en el 2019. En enero del 2025, el gobierno de Joe Biden finalmente retiró a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, medida que fue revertida por Donald Trump unos días después de asumir su mandato. Desde el 24 de noviembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado mayoritariamente en contra del bloqueo estadounidense contra Cuba. Esta postura internacional refleja el consenso casi global sobre la injusticia del bloqueo y su impacto negativo en la población cubana. Vamos así a una pausa y al regreso en contexto, bajo la lupa, la herramienta que Estados Unidos utilizó durante años para desestabilizar naciones. Hablamos de la USAID, más de esto en breve, no se aparte. Estamos de vuelta y en contexto le contamos, en los últimos días ha estado bajo la lupa la herramienta que Estados Unidos utilizó durante años para desestabilizar naciones bajo la fachada de presuntas políticas de cooperación y ayuda humanitaria. Hablamos de la USAID. Aquí le contamos más. El equipo de Donald Trump suspendió la financiación de los proyectos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, por sus siglas en inglés, acusada a lo largo de años de realizar actividades subversivas en diversos países. El modus operandi de esta organización se centra en incorporarse a las comunidades, mediante un brazo ejecutor de los intereses norteamericanos, para construir ideologías destructivas que atenten contra los gobiernos que según pretenden ayudar. Este modus operandi, por ejemplo, sacó del poder a Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay y a Dilma Rousseff en Brasil. Pero también resultó un fiasco en la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Rafael Correa, en la Venezuela de Nicolás Maduro y en el México de Andrés Manuel López Obrador. El multimillonario amigo de Trump, Elon Musk, codirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental, comparó la USAID como una organización criminal y añadió que es el momento de que muera. La USAID es el mayor donante de ayuda humanitaria del mundo y en 2024 proporcionó 42% de toda la ayuda humanitaria registrada por las Naciones Unidas. La agencia asignó más de 40,000 millones de dólares en ayuda financiera a 130 países en el año fiscal 2023.
Y este viernes el presidente estadounidense Donald Trump dijo que las decisiones sobre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, son irreversibles debido a un alto nivel de corrupción. A través de la red social Truth Social dijo lo siguiente: la USAID está volviendo loca a la izquierda radical, la de Estados Unidos, y no hay nada que puedan hacer al respecto porque la forma en la que se ha gastado gran parte del dinero de manera fraudulenta es totalmente inexplicable. La corrupción está en niveles rara vez vistos. Ciérrenla. Además, a la medianoche de este viernes 7 de febrero entra en vigencia el recorte mundial de personal de la USAID, que daría menos del 10% de su plantilla. Sobre todo esto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que el prófugo de la justicia venezolana, Juan Guaidó, recibió más de 700 millones de dólares provenientes de la USAID. El mandatario venezolano detalló que 260 millones de dólares se asignaron para la asistencia humanitaria, mientras que 247 millones se destinaron a proyectos de desarrollo en Venezuela, los cuales nunca se utilizaron para tales fines. Además, el jefe de Estado resaltó que esta cifra se suma a los recursos manejados por la oposición a través de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos. El dignatario cuestionó el uso del dinero de los contribuyentes estadounidenses, señalando que es empleado para financiar actos de corrupción vinculados a la oposición venezolana. El escándalo que hay con el tema de la USAID. Aquí fíjate, en fuente directa de la USAID, que se ha conocido ahora en documentos desclasificados, dice que Juan Guaidó recibió entre el año 17-19 507 millones de dólares directamente, 260 millones de dólares para supuesta asistencia humanitaria. Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Diosdado Cabello, afirmó tener pruebas sobre el fraude electoral impulsado por la oposición venezolana financiados por la USAID. Habría un escándalo en Estados Unidos y mucha gente preocupada. Los ladrones que están viviendo allá en Estados Unidos están muy preocupados. Yo me comprometo, tengo un trabajo hecho porque las elecciones primarias de la oposición venezolana las pagó la USAID y mintieron el mecanismo de lo que estaban haciendo. Eso lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar. ¿Quiénes se financiaron? Los Súmate de Venezuela, los Provea, los, ¿cómo se llama? Estas ONG que cada vez que tienen oportunidad de espacio libre, de declarar contra nuestro país de cualquier lugar del mundo, lo hacen con dinero y financiamiento. Mire, pagaron hasta bandas de rock desde la USAID. Estaba leyendo que inclusive temas sobre el VIH financiado desde la USAID. Nadie responde, nadie sabe nada ahora. Aquí se habla que a Carlos Vecchio le entregaron 160 millones de dólares, a Juan Guaidó más de 300, unos hablan de 700 millones, a Leopoldo López es incalculable. Todo el dinero, la ayuda humanitaria que se robaron, no hay registro, facturas falsas, un desastre. Pero la justicia va a llegar. Repasemos entonces las cifras que Estados Unidos destinó a América Latina y el Caribe a través de la USAID por concepto de supuesta ayuda internacional. La cifra en 2023 fue de poco más de 2.000 millones de dólares, de acuerdo al Servicio de Investigación del Congreso estadounidense. En su listado se señala que la anterior administración de Joe Biden solicitó para 2025 413 millones de dólares para Colombia, principalmente para la lucha antidrogas y la integración de los migrantes. En segundo lugar aparece Haití con 356 millones de dólares para supuestamente restaurar las instituciones democráticas, mejorar la seguridad y garantizar servicios básicos. El tercero en la lista es México con 109 millones de dólares, también
también para combatir el tráfico de drogas y fortalecer el Estado de Derecho. Mucho más atrás, en cantidades, 81 millones de dólares se menciona al Caribe en general. Y por último, Venezuela, 53 millones de dólares para respaldar a actores democráticos y organizaciones civiles. Así vamos a una segunda pausa y al regreso en 360. Pese a las sanciones estadounidenses, Rusia sigue percibiendo el crecimiento de su economía. Le contamos más de esto en breve. De vuelta en Economía 360, el gobierno de Vladimir Putin anunció un crecimiento de su economía a pesar de las medidas sancionatorias impuestas por Occidente. Autoridades aseguraron que el Producto Interno Bruto ruso en 2024 alcanzó su máximo histórico de 2 billones de dólares tras un crecimiento de un 4.1%. En ese sentido, representantes del gobierno señalaron que este indicador demuestra que la economía rusa ha afrontado con éxito la presión de las medidas coercitivas. El Kremlin elogió las tasas de crecimiento asegurando que han sido superior a sus previsiones y a las del mundo y de las llamadas economías desarrolladas. Vamos ahora a Turquía, país donde el turismo internacional es uno de los pilares importantes de la economía nacional. En este país se ha organizado una feria internacional de turismo con participación de más de 600 tour operadores de todo el mundo, igual que una representación importante de América Latina. Más de estos detalles con nuestro corresponsal en Estambul, Yunus Soner. Turquía recibió en el año 2024 más que 62 millones de turistas, según el Ministerio de Cultura y Turismo, generando un ingreso de 61 mil millones de dólares. La Feria Internacional del Turismo del Mediterráneo Oriental, EMIT por su abreviación en inglés, juega un papel importante para organizar esta industria. Esta es la 28ª edición de nuestra Feria EMIT, que cada año atrae más participantes. Este año invitamos a 666 turoperadores de 80 países que se reúnen con agencias y hoteles de Turquía para firmar acuerdos para los 2 años que vienen. EMIT es considerada la feria quinta más importante a nivel global del sector de turismo. Atrae en total 30.000 profesionales que discuten perspectivas del sector como sustentabilidad. Para destinos en Turquía es una oportunidad de presentarse. Aquí presentamos todas las actividades, los eventos, los conciertos, los museos que organiza el departamento de la Alcaldía Metropolitana de Estambul. El mundo entero conoce a Papá Noel. Él nació en nuestro municipio, en la localidad de Patara, donde vivió y murió. Su iglesia se encuentra en nuestro municipio, donde cada 6 de diciembre hay una oración especial. Estamos aquí para informar de esto, igual que presentar otros sitios históricos y turísticos de nuestro municipio. Estamos aquí. La feria ofrece encuentros de negocio a negocio entre los profesionales del sector. Los participantes son contentos. Observamos aquí un ambiente productivo para llevar a cabo encuentros. Estamos buscando nuevas destinaciones, nuevos paquetes para nuestros clientes. En 2024, 11 millones de ciudadanos turcos viajaron al extranjero. Muchos países, desde Uganda hasta Italia, se presentaron en la feria como destinación. Desde Latinoamérica participó la ministra venezolana de Turismo, Leticia Gómez, en la feria. Nuestras reuniones han sido enfocadas a buscar aliados o alianzas para la promoción de Venezuela en Turquía y también para generar toda una serie de oportunidades para la inversión turística, tanto hotelera como extrahotelera. Hemos tenido muchas reuniones en función de estos objetivos y han sido realmente cumplidos.
Y ya se firmaron alianzas para una inversión turca en un hotel en Venezuela, reporta la ministra, quien añade que su ministerio trabaja sobre paquetes multidestinos que juntan a Venezuela con otros países del ALBA, como Nicaragua y Cuba, país que también está presente en la feria. Para nosotros ha sido una excelente experiencia porque ha sido la oportunidad de no solo participar yo como consejera, sino que una delegación cubana conformada por agencias de viajes, cadenas hoteleras, miembros de empresas extrahoteleras también den a conocer al público interesado, al cliente final, a las diferentes agencias de viajes, todo lo que puede ofrecer Cuba y todo lo que hace a Cuba única. Entre el 5 y el 7 de febrero, la Feria Internacional de Turismo en Estambul construyó nuevos puentes tanto hacia como desde Turquía al mundo. Yunus Soner, Telesur, Estambul, Turquía. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó durante su discurso anual a la nación que no se dejará intimidar en respuesta a las amenazas de su homólogo Donald Trump de recortar toda financiación a Sudáfrica debido a una nueva ley de expropiación de tierras. Además, el mandatario sudafricano expresó su rechazo a los recortes de Estados Unidos al programa del Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA, la principal iniciativa mundial en la lucha contra el VIH. Estamos presenciando el auge del nacionalismo, el proteccionismo, la búsqueda de intereses mezquinos y el declive de la causa común. Este es un mundo que nosotros, como Sudáfrica, una economía en desarrollo, debemos navegar ahora. Pero no nos intimida navegar nuestro camino a través de este mundo que cambia constantemente. No nos dejaremos disuadir. Somos, como sudafricanos, un pueblo resiliente y no nos dejaremos intimidar. Estamos preocupados por el impacto potencial de la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender parte de su financiación para programas de VIH y tuberculosis en países africanos durante 90 días. Ahora, estos fondos que recibimos representan alrededor del 17% del gasto en VIH en nuestro país. A lo largo de los años, hemos sido capaces de proporcionar financiación con nuestros propios recursos, nuestro propio fisco para nuestro programa de VIH y tuberculosis. Estamos estudiando varias intervenciones para abordar las necesidades inmediatas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales que podríamos perder si no se reciben estos fondos. Revisamos indicadores petroleros al cierre de jornada. El barril de petróleo intermedio de Texas marcó $70.77 con una subida de 16 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $74.51 con una alza de 22 centavos de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $76.45 con una caída de 72 centavos de dólar. Así despedimos Impacto Económico. Como siempre, la invitación, manténgase atento a la pantalla de Telesur. Feliz fin de semana, hasta la próxima.